Si realmente tuviste curiosidad sobre el uso de PHP Artisan y revisaste la lista completa de comandos, quizás y muy seguramente porque aparece entre los primeros, viste uno llamado PHP Artisan Tinker. Vamos nuevamente a mirar la lista completa de comandos por medio de PHP Artisan y en la parte superior vas a encontrar uno que se llama simplemente Tinker. Y bien, resulta que Tinker es una herramienta bastante sencilla pero muy poderosa que nos permite, tal como dice el texto, interactuar con nuestra aplicación. Es un texto bastante descriptivo y bastante intrigante también. Y bien, resulta que de hecho durante el curso lo vamos a estar utilizando bastante y por ello te lo quiero introducir en este punto inicial del curso. Así que vamos a ejecutar PHP Artisan Tinker, lo cual va a abrir, digamos, una especie de nuevo shell al interior de nuestra consola. A partir de este punto podemos ejecutar código PHP, sea PHP puro o incluso código que interactúe directamente con nuestra aplicación, que utilice componentes de nuestra aplicación, que puede utilizar modelos cuando veamos modelos, que puede crear componentes, crear instancias incluso para la base de datos a través de los modelos y similares. Todo esto vas a ver cómo lo vamos a utilizar para nuestra ventaja y vas a ver entonces el gran poder que tiene PHP Artisan Tinker. Como mencioné, esto no solo está relacionado con Laravel, sino con PHP en sí. Entonces aquí tú puedes ejecutar funciones propias de PHP, por ejemplo, mtrand para generar números aleatorios entre, digamos, el 1 y el 10. Si ejecutas, puedes ver cada vez que lo ejecuto cómo, por supuesto, estamos obteniendo un número aleatorio entre el 1 y el 10. Esto funciona gracias a que existe, por supuesto, una función propia de PHP, esto ni siquiera es Laravel, que genera números aleatorios entre los dos valores que nosotros pasamos como parámetro. Ahora bien, yo sé que de momento esto no parece muy sorprendente, simplemente es código PHP, pero posiblemente si lo piensas un poco, puedes analizar el hecho de que si tú quisieras ver qué es lo que retorna la función mtrand pasándole un 1 y un 10, tendrías entonces que crear un script para luego ir a ejecutarlo desde tu servidor que interpreta PHP y ver el resultado en el navegador. Mientras que aquí lo estás haciendo de manera inmediata, estás pudiendo ejecutar tu código en tiempo real. Así que es muchísimo más eficiente y mucho más rápido de utilizar. Por supuesto, siempre y cuando estemos en un proyecto Laravel como tal, pues requerimos del comando de PHP Artisan que utiliza a Tinker. Para irnos entonces a casos un poco más interesantes, voy a introducir algo que vamos a ver de hecho mucho más adelante y que durante el curso vamos a ir explorando con detalles, y es algo que se llama helpers o digámoslo así, ayudadores de Laravel. Los helpers son básicamente una serie de funciones públicas, es decir, se pueden acceder desde cualquier parte y cualquier componente del proyecto, incluyendo Tinker, que nos permiten realizar diferentes tipos de labores. Así que vamos a utilizar unos helpers que son relacionados con los strings. Existe una clase llamada str y que en realidad es un facade, no te preocupes, de nuevo, todo esto va a quedar mucho más claro a medida que lo vayamos utilizando e introduciendo, pero los facades no tienen un espacio de nombre y por ende se les pone un slash al principio. Por supuesto, también se pueden importar directamente de la ubicación donde se encuentran, que sería su espacio de nombre real, pero Laravel los incluye en el proyecto como una especie de alias, así que podemos utilizar simplemente el backslash para utilizar sus funciones. Entonces, existe una función llamada plural que nos va a retornar la forma plural de una palabra cualquiera que nosotros le pasemos. Por ejemplo, la palabra apple. Entonces nosotros lo ponemos y el plural es simplemente apples. Y hay algunas un poco más interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es el plural de person? En este caso sería people. Vemos que no es simplemente que coja y agregue una S, sino que conoce a la perfección cómo hacerlo. También podemos entonces utilizar esta misma clase str para generar, por ejemplo, cadenas de caracteres aleatorios utilizando random y le indicamos qué longitud debe tener esa cadena de caracteres aleatoria y vemos entonces cómo cada vez genera una diferente y por supuesto podemos indicar diferentes longitudes y cada vez va a funcionar completamente diferente porque bien es aleatorio en sí. Existen muchísimos helpers, existen no solo para strings sino para funcionalidades además, generar rutas, generar URLs, para acceder a diferentes cosas de la sesión, de los usuarios autenticados, cosas de ese estilo. Todo eso se puede hacer con helpers. Si tienes dudas, si tienes mucha curiosidad al respecto, puedes buscar por Laravel Helpers y vas a obtener una lista de todos los detalles de ellos. Asegúrate de estar en la versión que estás utilizando de Laravel. Vas a encontrar helpers de arrays, vas a encontrar los helpers de strings, tal como lo estás viendo acá. Vas a encontrar helpers para rutas, vas a encontrar un montón gigantesco de helpers. Muchos de ellos los vamos a utilizar, muchos otros no los vamos a utilizar, pero es importante siempre, además de estar siguiendo este curso, siempre ceñirte a la documentación, mirar la documentación, explorar,
Cada que necesites algo y no sepas cómo hacerlo, la documentación es tu mayor ayuda. Y eso es justamente lo que quiero que quede muy claro. La documentación normalmente tiene todo lo que tú puedes necesitar para cualquier tipo de proyecto que estés haciendo en Laravel. Así que simplemente es cuestión de tiempo, tomarse la molestia, por decirlo así, de estar investigando cada una de esas posibilidades y puedes ver las enormes bondades que simplemente, por ejemplo, estos helpers tienen para ti. No te preocupes, una vez más, no te los tienes que aprender todos, ni siquiera yo me lo sé y posiblemente nadie, ni siquiera el creador de framework se lo sepa. Simplemente es saber que existen y que posiblemente haya alguna funcionalidad que te sirva para un requerimiento particular que tengas en algún momento de tu proyecto. La idea entonces es que sepas que Tinker te va a permitir ejecutar no solo código PHP, sino cosas propias del framework, y esto es gracias al hecho de que anteriormente, como vimos, por medio de Composer tienes un archivo autoload y aquí tienes acceso a todas las definiciones de las clases y los componentes del framework y del proyecto en sí, tanto los que vienen con él como los que vamos a ir creando en las siguientes clases. No te preocupes, si aún no le ves mucho la magia a Tinker, ya la vas a ir viendo en siguientes clases cuando lo empecemos a utilizar para crear instancias, para comprobar funcionalidades y ver cómo todo encaja de manera adecuada solamente utilizándolo en la consola sin ni siquiera llamar controladores o mirar en el navegador, sino haciéndolo todo desde acá gracias a Tinker. Así que bien, una vez que terminas de trabajar con Tinker, puedes escribir exit y eso ha sido todo durante esta clase. Nos vemos.